Buenas noches. Que viva Quito, por siempre libre, democrática y bella. Si no me equivoco, son 490 años de fundación que se celebran hoy. Y enhorabuena por la actitud del alcalde en mantener la serenata quiteña y reunirse con el presidente de la República, indistintamente de sus diferencias, tras haber cancelado ese acto del programa. Y luego decir que no, que sí lo iban a hacer, lo que pasa es que no estaba en el programa. Las rectificaciones siempre son saludables, aunque vengan de los correístas elegidas con 22 o 25% alcaldes de la ciudad. Qué bueno. Bienvenido, doctor Francisco Icaza Navas. Con usted un par de veces en emisiones anteriores hemos analizado la involución de la justicia. ¿Qué pensar de este avance, para no llamarle evolución de la justicia? Y a su juicio, lo experimentado en estos últimos días, ¿qué trascendencia tiene? Bien, Carlos, buenas tardes, gracias, buenas noches, gracias por su invitación. En realidad, en este mismo programa intervine y participamos con otros invitados respecto a lo que ya se percibía de esta función judicial y de esta supuesta mala representación del funcionario que hoy está donde está detenido. Creo que nos quedamos cortos en lo que advertimos al país y a la clase política de que este tipo de representantes elegidos donde los políticos habían apostado ya no iba más por sus actuaciones. Cuando empezaron a sumar, sin ser matemáticos, que 2 es más de 5, ya saltó el país entero y dijimos definitivamente esto no va más. Creo que debemos mantenernos vigilantes con todo avance dinámico, porque usted tiene como periodista una gran responsabilidad de informar al país y advertir los riesgos por los que pasa la democracia y la institucionalización del país. Y usted y yo como ciudadanos y además como abogado en ejercicio, tengo la obligación de ir midiendo estos avances, pero también de advertir lo que no se ha hecho y lo que sigue pendiente. A eso nos dedicaremos en el programa. Qué bien dicho. La actitud, más que de celebración y de apoyo, por cierto, de reconocimiento y estímulo, es de vigilancia. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera, en Extreme TV Cable, el canal es Canal 15 de Vito TVO, estaba pensando en OnePlus, y 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, solo en Manaví, allá en señal abierta canal 9, en lo demás todo DirecTV 194. A través de RT1 nos pueden seguir en DirecTV 177, CNT 12, TV Cable o Extreme 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Radio es 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Puerto Viejo, para todo Manaví, Candela, con K, 89.3 FM. En Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, La Bonita del centro del país, 89.3 FM. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM. Líder en información para la capital de la República. De paso, Radio Sucesos puso el sábado pasado el debate de Centro Digital de 1 a 3. Normalmente va después del programa de Félix Narváez, que es de 8 a 9. Mañana saldrá de 9 a 11 de la mañana. Entiendo que fue por los apagones. La penalista también, Lorena Grillo, opinó así sobre la evolución de estos casos. Dejó claro cuál era el trayecto que seguía esta gente. El objetivo de ellos era manejar la justicia de una manera absolutamente ilegal, con el fin de enriquecerse, de llenar unos egos desmedidos que tenía el presidente del Consejo de la Judicatura. Al parecer tenía incluso grupos armados. Increíble, ¿no? O sea, que a una jueza que también estaba rodeada de grupos armados le hayan dado resolviendo el examen. ¿Cuánta gente habrá actuado para beneficiar este grupo y todavía sigue ahí y pueden tener todavía el control de esta gente? ¿Qué es lo que resta por hacer entonces, doctor Francisco Icaza? Está mucho pendiente, Carlos. Al igual que en el sector público y en el sector eléctrico que nos está haciendo padecer a todos lo que se está viviendo con los cortes, donde vemos gente cerrando negocios,
y otras personas que inclusive teniendo posibilidades para comprar un transformador se están intoxicando con los efectos de estos aparatos prendidos. Creo que el Consejo de la Judicatura tiene y mantiene una seria responsabilidad. Siguen infiltrados jueces que siguen haciendo barbaridades. En días pasados leí en el Universo, en Universo o Expreso, uno de estos dos diarios, una página que se sacaba respecto a un juez que aceptó una demanda en la noche, un juez de Yaguachi, para poner una sentencia al Banco del Pacífico, donde lo demandaban sus viejos accionistas para que le devuelvan sus dividendos de 25 años. Cuando ese banco quebró, es conocido públicamente que es un banco que los bonos AGD le permitieron sobrevivir. Ese juez tiene un llamamiento por parte de la presidencia de corte respecto a un juicio de prevaricato y está con medida sustitutiva. Ahora, tiene tanto que depurar o que limpiar o que sancionar administrativamente el Consejo de la Judicatura que dicen no se alcanza. ¿Cómo determinar prioridades? ¿Deberían presentar una especie de inventario, de resumen de los temas más acuciantes y hacer un cronograma, algo así como lo que tiene la Corte Constitucional en función de las urgencias y gravedad de los temas? Carlos, usted en su trabajo y yo en el mío hacemos un esquema de más a menos. De más a menos es muy fácil identificar dónde están los focos de problema. No hay que tener una organización ni 100 empleados para determinar que hay lugares, provincias y cantones donde están sucediendo horrores judiciales. Okay. Hay inversionistas extranjeros que se están retirando del país porque les han embargado camaroneras sin estar demandados. ¿Qué más se debe de esperar? A ese extremo. A ese extremo. Okay. A ese extremo. Esa es la incidencia de la corrupción judicial en lo que llaman inseguridad jurídica y la consecuencia respecto a lo que tanto queremos atraer y no viene. He aquí una de las causas. Doctora Mariana Yepes, gracias por acompañarnos. Bienvenida. ¿Qué hacer adicionalmente para complementar y complementar lo que ha empezado bien, para que no termine mal en el olvido o se quede allí? Debut y despedida. Los manavitas decimos arranque de caballo y parada de burro. Buenas noches y gracias por la invitación, licenciado. Bueno, yo creo que a raíz del juicio, de este juicio llamado Metástasis, hemos podido descubrir cómo se encontraba la justicia. Pero yo creo que solamente es un caso aislado. Tenemos que continuar no solamente las investigaciones a través de la Fiscalía, sino que debe haber investigaciones y un tratamiento especial por parte del Consejo de la Judicatura. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura está próximo a terminar sus funciones y eso significa que el próximo año se elegirán a 2 o 3 miembros del Consejo de la Judicatura, en lo cual debemos estar toda la ciudadanía atenta para ver cómo se hacen esas designaciones. Esas designaciones, desde luego, ya estarán con lineamientos políticos. Y otra autoridad de gran trascendencia es la máxima autoridad de la Fiscalía Correcto. General. Entonces hay también una aspiración de que sea nombrada una persona con ética, con conocimientos y sobre todo con valentía para que siga afrontando los casos que realmente se han iniciado. El Consejo de la Judicatura tiene una obligación trascendente, hacer y que está pendiente desde hace muchísimo tiempo, el cual es la evaluación de los jueces y también de los funcionarios. El Consejo es un órgano de público obeso, porque tiene demasiados empleados. Exacto. Y me parece que resultaría difícil el control de los mismos, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que con evaluaciones, porque es muy difícil. En los mandos medios se encuentran funcionarios que fueron nombrados en épocas anteriores donde se metió la mano en la justicia. Yo creo que desde ahí comenzó el mal de la administración de justicia. Y usted con dos aspectos claves, para que esto tenga continuidad. Pregunto, el reglamento para elegir fiscal ya no lo quiso mejorar más el CPCCS, sigue teniendo vacíos peligrosos. Y el tiempo que le queda al Consejo de la Judicatura para consolidar este proceso todavía lento, aunque se ha iniciado, de depuración, sanción, cerca de 120 jueces han sido destituidos, etcétera, se alterará con uno nuevo, que puede resultar, o va a resultar, como usted dice, politizado por la coyuntura en la cual se postulan los candidatos. Es conveniente, en el un caso, no sé si sea posible legalmente, una prórroga de la fiscal si no se la releva en abril, o del Consejo de la Judicatura que debe irse en enero 25, o hay que acelerar ambos procesos.
Bueno, son dos preguntas que creo que son válidas en lo que corresponde, ¿no? La prórroga de la fiscal no es un asunto que debe decidir otro organismo, está en la voluntad de ella, porque puede prorrogarse, dice la ley, y entonces podría continuar si es que está en su voluntad, ¿no? Sería conveniente que se prorrogue hasta que designen al nuevo fiscal, creo yo, me parece por el accionar que ella ha tenido, ¿no? Pero la designación lo hace el Consejo de Participación Ciudadana. Ajá. En lo que se refiere al Consejo de la Judicatura, tiene una deuda muy grande con la ciudadanía, cuál es la designación de jueces titulares en la Corte Nacional, y sobre todo en el área penal y en el área civil, porque recordemos que el área civil no tiene, la sala civil no tiene jueces titulares desde hace algunos años. Entonces debe otra vez reorganizar el reglamento, reorganizar todo el procedimiento para hacer la designación de los titulares del máximo organismo de justicia ordinaria del país. Y eso sí les lleva tiempo. Yo no sé si este Consejo de la Judicatura pueda llevarlo hasta cuando se cumplan sus funciones, que me parece que son en enero o en febrero. Correcto. Como sabemos, existe corrupción dentro de la Administración de Justicia, y lo que llamó sobremanera la atención es que muchos aspirantes a ser jueces de la Corte Nacional en este proceso que se declaró la nulidad eran jueces que estaban no involucrados en el proceso, pero tenían vínculos con algunas personas que por eso les era criticable su participación. Exacto. Eso debe hacer un reglamento que tenga un análisis de los aspirantes, un análisis serio, pero me parece que las personas que están en los mandos medios del Consejo de la Judicatura son personas comprometidas, y ellos mismos aceptaron haber tenido fallas en la calificación de méritos. Por esa razón se declaró la nulidad completa del Consejo de la Judicatura, del concurso para elegir a los jueces de la Corte Nacional. Gracias, doctora. Muy claro su criterio respecto a los dilemas en ambos casos. Fiscalía, prorrogarse dependería de ella. No creo que el tiempo le dé al actual CPCCS, y sí le da mucho ojo con el reglamento. Y en el caso del Consejo de la Judicatura, ha ido de menos a más, después de Ramiro Ramán con Mario Godoy, aunque de su condición personal yo discrepo sobremanera, pero sería bueno que concluya por lo menos el proceso de renovación de jueces de la Corte Nacional. Ese es otro tema que discutiremos en un programa aparte. Ahora, la doctora Yepes, escucharon que mencionó metástasis. Nada mejor que este reciente reportaje de Jacqueline Rodas de Necoavisa para que ustedes entiendan la gravedad y el asco al revisar este caso. La lectura de la sentencia del caso Metástasis duró 8 horas. Empezó a las 10:41 de este lunes y terminó entrada la noche, sin receso de por medio. La presidenta del tribunal, Mercedes Caicedo, ahondó en detalles de las pruebas que llevaron a declarar culpables a 20 de 21 acusados. El único cabecilla que está preso, Javier Novillo, alias Novita, fue condenado a 10 años de prisión como autor de delincuencia organizada en la red criminal que trabajó para el narcotraficante asesinado Leandro Norero. El ex juez nacional y expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, fue sentenciado a 9 años y 4 meses de prisión por comprobarse que recibió dinero para retrasar un fallo del hermano de Norero y permitir que la estructura criminal ingrese a la Corte Nacional. La misma pena recibió el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, y 10 jueces, fiscales y policías. Otros 7 recibieron penas menores. La jueza resaltó lo que esta sentencia significa para el país. Haber desentrañado vía jurisprudencial uno de los casos más visibles de la lamentable incrustación de las redes del narcotráfico en la Administración de Justicia. El tribunal envió el fallo a la Fiscalía General del Estado y ordenó que abra una nueva investigación en contra de periodistas, jueces, abogados y fiscales cuyos nombres salieron durante el juicio del caso Metástasis y no han sido procesados. Llamó la atención a la Procuraduría por su falta de prolijidad en la presentación de sus alegatos como acusadora particular que busca una reparación para el Estado. Además de la pena de prisión,
prisión, el tribunal ordenó que se publique un resumen de fácil comprensión en formato de carta y que se elabore un video sobre la sentencia. Tras conocer la decisión, uno a uno los condenados abandonaron la corte. La mayoría no quiso dar declaraciones. Sí las dio Kevin Prendes, quien recibió una pena de 7 años de prisión como abogado de Norero. Estamos seguros de que en la apelación vamos a poder demostrar que el tribunal ha errado en su resolución. También salió el exfiscal de Guayas, John Camposano, único inocente. Este es un fallo de primera instancia. Los 20 condenados tienen 2 recursos antes de que queden firme. Terán, Novillo y otros 3 que tienen prisión preventiva seguirán en la cárcel, porque la sentencia oral se dictó antes de que caduque la medida. Extraordinaria reportera judicial, Jacqueline Rodas, es de las pocas que ha seguido y felizmente se le ha dado continuidad en la fuente. Esos casos ya durante por lo menos un par de años, lo cual le permite el orden y la claridad en notas como la que acaban de ver. Ahora, doctor Francisco Icaza, le traslado las mismas inquietudes que a Mariana Yepes. Para que este proceso tenga continuidad y profundidad, ¿mantenemos el mismo consejo de la judicatura o avanzando lo poco que ha avanzado lo cambiamos en febrero? ¿La fiscal podría autoprorrogarse si se atrasa el concurso por todos los incidentes que van a haber con un reglamento patichueco? Las facultades son legales y tiene ella una deliberación personal que hay que respetar. Pero lo que sí creo es que el país entero debe hacer causa común a favor de ella respecto a que, sin ser la funcionaria perfecta, ha asumido responsabilidades que en este país todos evitan asumir, por riesgo, por intervención política o por las razones que fueran. En consecuencia, creo que se ha ganado la admiración de gran parte del país y yo me sumo a ello. Respecto a qué hacer, no es posible ni aceptable que el Consejo de la Judicatura mantenga en su cargo a personas que tienen llamamiento a juicio por prevaricato. ¿Los mantiene? Los mantiene. ¿Hay jueces? Hay jueces, el juez que estoy citando, hay un juez de Yaguachi y otros como otros con ese que están con llamamiento a juicio con medidas cautelares. ¿En esos casos qué debe hacer? En esos casos hay disposición expresa en el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 109, numeral 5, y sentencia expresa de Corte Constitucional que dice: tome como medida preventiva una suspensión, no puede seguir en ejercicio de la función judicial. Por lo menos que no sigan actuando. Por favor, para esto no hay que ser muy preparado ni aumentar o multiplicar cursos internacionales. Ok, eso demostraría que hay la voluntad de proseguir con la depuración, no de hacer bulla en función de unos pocos casos. Cuando volvamos van a escuchar a Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, y lo que nos responda, porque como les dije, hoy siguieron las audiencias de el caso de independencia judicial, que son tantos: purga, pantalla, plaga, metástasis, independencia judicial, vocales, etcétera. Lo que nos responde el abogado, el doctor Samo Macías, que fue aquel para cuya destitución se confabuló el diabólico Wilman Terán. Lo impulsado por la fiscal Diana Salazar y otros fiscales que hasta pagaron con su vida al ser honestos, hoy es avalado por unos pocos jueces y juezas decentes y valientes. Ellos prueban que este país no es un narcoestado y no lo será si cada cual cumple con su deber. 3 cosas quiero recordarles antes de esta, que es la más importante. OnePlus nos reproduce para el reprise en el canal 14, el mismo número para las 3 cableras, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV, solo que 24 horas después, en este caso no será sábado, sino lunes, al día siguiente, usualmente 6 de la mañana, en horario más cómodo. En el periódico digital Ecuador en Vivo, publican un resumen en su página principal y portal de noticias tan pronto concluye. Y esto es una campaña denominada Sin donantes no hay trasplantes. No solamente en el caso del corazón, que fue lo que me motivó a contribuir, gracias a una propuesta de la doctora cirujana cardiovascular Mónica Gilbert, sino en el de muchos otros órganos, cuyas personas al fallecer han aceptado que sean extraídos y son útiles para dar vida, en el caso del corazón, vista, riñones a otra persona, pero sus familiares suelen oponerse, aunque la persona haya consentido, con el argumento humanamente comprensible: no le metan tijera, cuchillo, navaja, dicen, sí, bisturí al cuerpo de quien partió.
Piénsenlo. Específicamente en el caso del corazón, ese puede latir en otra persona y seguir dando vida después de la muerte de quien se transformó. Realmente uno no muere, se transforma, parte. Lo esencial de uno, que es su energía, su espíritu, parte. ¿A dónde? No me pregunten. Cuando me toque ir les contaré, si me dejan volver. Bromas aparte. Doctor Samo Macías, gracias por acompañarnos un instante. Vía telefónica nos dijo usted que nos podía responder, haciendo un paréntesis en estas audiencias que hoy se desarrollaron sobre el caso de independencia judicial. Todo lo que ha salido en este tema, en los avances que hay en purga, etcétera, en las sentencias de Metástasis, ¿cómo deben llevar a depurar la justicia y seguir combatiendo la impunidad? Muy bien, Carlos. Hay que empezar primero con evaluaciones profundas, no solo a nivel de jueces, sino también de todos los servidores intermedios que trabajan en las unidades judiciales y en todo el Consejo de la Judicatura. Si no erradicamos esto, en primer lugar, no vamos a poder tener una justicia célere y transparente. Esto es lo que se sigue viviendo actualmente. Prueba de aquello son la nulidad de 2 concursos de jueces de la Corte Nacional, ya que siguen enquistados, por ejemplo, todos aquellos funcionarios que trabajaron y siguen laborando a favor de Wilman Terán Carrillo. Ya, la otra inquietud, siguen trabajando a favor de Wilman Terán allí. La otra inquietud, respecto a su caso concreto ya, recuérdenos qué fue lo que hizo posible, si nos puede resumir en pocas palabras, para lograr que usted usted lo puedan destituir, y luego cómo ganar en la causa que ahora justamente se tramita por eso. Sobre el caso de independencia judicial, el poder que tiene el Consejo de la Judicatura es muy amplio. Eso debe cambiar con una reforma constitucional. Compraron las voluntades de jueces, servidores judiciales de nivel intermedio y nivel bajo, que en todas las direcciones provinciales y en planta central crearon normas que estaban fuera de derecho para perseguir y lograr su objetivo, destituir a un juez que ellos denominaron incontrolable y que no acudía, no hacía caso a las presiones del Consejo de la Judicatura para torcer el derecho. Sin embargo, sí había unos pocos, pero en realidad sí había funcionarios de jueces que no se dejaron nominar y que coadyuvaron para que saliera a la luz esto. Además de aquello, también hay que dar el mérito que se merece a la Fiscalía General de Estado, a la Fiscalía General de Estado, que también expuso con todo su contingente en evidencia lo que pasaba, y el resultado final que tiene que haber de este caso es que se sentencien a todas estas personas, ¿verdad? Y se logre ver una justicia realmente que deje en evidencia que nadie está por encima de la ley. Gracias, doctor Samo Macías. Enseguida Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción, pero antes vuelvo a Francisco Icaza. Convergen varias de las opiniones que hemos escuchado en que el Consejo de la Judicatura tiene un poder muy amplio, pero a la vez el Consejo de la Judicatura dice, tengo una agenda muy amplia, tengo que trabajar en múltiples frentes. ¿Cómo facilitarle ese trabajo o cómo presionar para que se dé? Más allá de un caso específico que usted mencionó, de otros que se pueden citar, ¿quién puede hacer un listado de urgencias, de asuntos graves pendientes, para que entonces quede evidente que no pueden sacar el cuerpo con, sí, un sancionado acá, otro sancionado allá, sino que por el tiempo que estén, 2 meses o más, tienen que darle continuidad a esta depuración que empieza? Carlos, es muy sencillo. Nosotros, abogados en ejercicio, y con mayor razón ellos que son administradores de control de la función judicial, ingresan a una web y puedo ver si Carlos Vera tiene 8 juicios, de qué se tratan los juicios, cuáles son las denuncias y cuál es el estatus de ellos. Creo que en materia judicial las casualidades sobran. Definitivamente ahí tienen la información. Basta que esa información se solicite, vengan las carpetas a esa mesa donde se toman decisiones disciplinarias sobre función judicial y creo que inmediatamente se podrían producir los cambios. Pero si seguimos haciendo más de lo mismo, ¿cómo vamos a esperar algo diferente? No falta tiempo entonces, sino que... Falta definitivamente que asuman sus responsabilidades, que se desconecten de sus relaciones políticas que los llevaron al cargo. Ajá. Y que en ese momento ejerzan, ¿qué cosa? La obligación que tienen como funcionarios temporales, todos funcionarios temporales, de en su paso por la administración pública y en la responsabilidad que han asumido, hacer su mejor esfuerzo. Okay. Y esto es responsabilidad de todos los Si hacen lo que usted propone, desconectarse de los compromisos políticos que los llevaron al cargo, les serruchan el piso y se caen. Que se caigan, pero haciendo y cumpliendo con su deber. Ah, bien.
Germán Rodas, bienvenido. Bueno, hay motivos para, yo decía al principio, no celebrar, menos festejar, pero sí estimular e impulsar los avances que han habido en unos cuantos casos emblemáticos sobre la corrupción en la justicia y la penetración del narcotráfico. Algunos de ellos impulsados y alertados por ustedes. ¿Cómo hacer para que esto no se quede en un buen comienzo y sea un ciclo que se acabe, por ejemplo, cuando se vaya la fiscal o cuando termine este mes? Bienvenido. Carlos, buenas tardes, buenas noches a todos. Un saludo cordial a la audiencia, a lo propio. Mire, yo soy de aquellos que creen que se ha avanzado ciertamente en temas muy importantes. Así es, que quedan vacíos, desde luego que sí. La judicatura, por ejemplo, hasta ahora no son capaces de leer, no decimos otra cosa, leer una nota de la Comisión Anticorrupción para que quede en el expediente y todo el mundo se acuerde que Karen Matamoros, a quien nadie la ha sancionado, nos sancionó ella a pedido de Carlos Poli con 1 año de prisión. No son capaces de eso en la judicatura. De tal manera que hay cosas que tienen vigencia de lo coyuntural, pero también vigencia en otra perspectiva de lo estratégico. La pregunta ahora es, ¿sirve el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sirve la judicatura? ¿O hay que pensar en reformas estructurales para enfrentar estructuralmente inconvenientes que no solamente que alteran el orden público en el manejo de la cosa pública, sino que alteran la cotidianidad? Yo creo que son elementos de fondo que deberíamos plantearnos para salir de la coyuntura, al menos esa es mi opinión. Ok, los tomaré y será para un programa aparte. Espero que su salud esté mejor como para que venga o me tocará a mí ir a Quito. Le tendré buenas noticias, ya tengo un estudio allá. Yo estoy tan bien como usted, Carlos, ya no se preocupe, estoy bien. Qué bueno. La otra cosa, una curiosidad. Esta jueza Karen Matamoros, que los condenó a ustedes de 1 año, ¿sigue en funciones? Sigue en funciones. Por eso decía que como ya pasó el tiempo, no se lo puede sancionar, evidentemente son más de 7 años, pero sigue administrando justicia y que le pedimos a la judicatura que al menos en el acta quede una nota de rechazo a su gestión hecha una vez que las cosas se han comprobado, pero no han avanzado. Yo creo que la judicatura en el tiempo, así lo ha dicho la Comisión Anticorrupción, deberá dejar de existir. Creo que hay que darle fuerza y vitalidad a una fiscalía y creo que hay que darle fuerza y vitalidad a otros organismos, porque la participación social tampoco está en el Consejo de Participación Ciudadana. Esa es una entidad estatizada, la sociedad ha sido estatizada, de tal manera que allí viene la preocupación hacia el mediano plazo, la elección del fiscal o la nueva fiscal, porque puede ser parte del reparto y del botín al que nos han acostumbrado en el último periodo. Ciertamente. Gracias, doctor Germán Rodas. Siempre orgulloso de su gestión, que honra la de sus antecesores. Cuando volvamos, un jurista descontento con el caso Metástasis, y él explica por qué. Julio César Cueva incluso llega a sostener que todo se puede venir abajo. Lo impulsado por la fiscal Diana Salazar y otros fiscales que hasta pagaron con su vida el ser honestos, hoy es avalado por unos pocos jueces y juezas decentes y valientes. Ellos prueban que este país no es un narcoestado y no lo será si cada cual cumple con su deber. Les recuerdo que nos pueden seguir por Macro Digital en Estados Unidos, gran cantidad de suscriptores ecuatorianos y también en el Ecuador, en Loja, Santo Domingo, Los Áchilas, Santa Elena, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, en todos los canales que ven allí. Aquí está lo que el doctor Julio César Cueva, penalista, ha dicho varias veces en Radio Centro, lo oí también recién con Rodolfo Vaquerizo esta semana en RTP, respecto a sus inconformidades en el caso Metástasis. Me preocupa una cosa y lo dije varias veces y aclaro, yo no es que estoy en contra del caso, estoy en contra en la forma en cómo se llevó el juicio. ¿Por qué? Porque yo que conozco sé que ese juicio hoy del que muchos se alegran, ¿verdad?, por la sentencia, más temprano que tarde se va a caer. Y nos hemos de reunir para decir, y el titular seguramente será, tras que se llevaron en peso la función judicial, ahora resulta que hay que indemnizarlos, ponerles una placa y pedirles disculpas públicas. ¿Por qué crees que se puede caer? No, yo te digo que se va a caer. Lo que no te puedo decir es si se va a caer en la Corte Constitucional o se va a caer en la Corte Interamericana, porque a la justicia ordinaria no le tengo fe. ¿Por qué se va a caer? Te explico brevemente. No hay forma de que tú puedas salvar un caso en donde la ley dice
que los testimonios anticipados se tienen que oír en juicio y los jueces dicen que los van a escuchar en privado y no hay constancia si los escucharon. No hay forma que tú puedas salvar procesalmente un caso en donde un perito da testimonio durante 12 días y cuando le toca a la defensa le dan solo 15 minutos. No hay forma que tú puedas salvar un caso en donde a una persona la acusan de A y B y el juez de la preparatoria dice de A no hay evidencia, por eso no la llamo a juicio, solo la llamo a juicio solo por B. Y cuando vas a la audiencia de juzgamiento dicen eso no importa, eso no sirve, con una interpretación absurda de la ley y te practican prueba de las dos cosas, una de las cuales tú no fuiste preparado para defenderte. Entonces, no hay manera de salvar un caso así. Escuché algunos trámites o trances de la audiencia de Metástasis y dije públicamente en un tuit que yo creo que en 2 de los 20 casos condenados no me parecían que existían evidencias suficientes. Una de ellas tenía que ver con María José Aguirre, si no me equivoco, fue algo en San Borondón, no tengo claro si jueza o fiscal, la señora de la cadena Cartier, ¿ok? Pero 18 de 20, si los 2 no hubiesen sido condenados, es un porcentaje de acierto del 90%. ¿Qué se quiere? Justicia perfecta. Es imposible en este país, peor en esas condiciones, más aún si dicen, te mandan una foto, se te ocurre fallar en contra, te mato, o tu familia desaparece al día siguiente. Valoren lo poco y significativo del avance. Ahora, la opinión más importante no es la mía, sino la de un penalista como Nino Casanello. ¿Cómo ve estos casos, doctor, en los temas en general de avances de la justicia en asuntos graves de corrupción, narcotráfico, en el afán de ir acabando con la impunidad y enderezando la justicia? Bienvenido. Carlos, muy buenas noches. Un saludo a usted, a la audiencia. Bien, he dicho en varias ocasiones que encuentro de una u otra manera situaciones, pues, que si bien en general nos han dado tranquilidad, si se lo puedo decir, a quienes transitamos las cortes, porque de una u otra manera los casos Metástasis, Purga, Pantalla, entre otros, nos han mostrado una variable donde la administración de justicia develó, ¿sí?, estructuras de corrupción. Al mismo tiempo, tenemos que ser enfáticos y también tenemos que señalar cuando creemos que se ha sacrificado algo mucho más solemne por lo que aparentemente era la necesidad de una sentencia rápida o evitar una caducidad, porque hay que decirlo con puntos y comas. Parte de lo que señalaba el doctor Cuevas, lo que hemos señalado muchos, ¿sí?, más allá de que acojo su comentario, pues no puede haber nada absolutamente perfecto, peor en el litigio, es tal vez a cuenta de que no se caduquen las prisiones preventivas, con el riesgo inminente que probablemente 2 o 3 personas hubieran fugado, ¿sí?, sacrificar de una u otra manera la capacidad al menos de contrainterrogar de los abogados de las diferentes defensas a los peritos. Ese es un aspecto formal, ese tema de debido proceso efectivamente podría traer cola a futuro, no sabemos cómo, y probablemente lo haga, si no es en la justicia ordinaria, en la justicia internacional, el sistema interamericano, a nivel constitucional. Pero sin sacrificar el uno por el otro, en términos globales, podemos decir que si consideramos de diciembre hasta acá un año, ha sido un año muy interesante en tratar de poner la casa en orden, ¿sí? Incluso con lo accidentados que han sido los procesos para escoger a los nuevos jueces de la Corte Nacional, Carlos, por lo menos vemos que hoy sí se da marcha atrás cuando se detectan irregularidades como incrementos de puntos, aparentes favoritismos. Creo que lo que nos falta es articular otras entidades, lo he dicho en otros espacios, nos falta, como se lo he dicho inclusive a usted, Carlos, en muchas ocasiones, atacar económicamente las estructuras de corrupción de la Administración de Justicia. Y creo que eso es algo que no solo se le debe a la ciudadanía, se le debe a los buenos funcionarios que hay en la administración pública, esas personas que no tuercen, que no se venden al sistema que de una u otra manera se ha corroído. Y como lo he propuesto en varios espacios yo, que genere el Consejo de la Judicatura una oficina de asistencia técnica, de trabajo social, si se quiere, que trabaje, ¿sí?, generando informes que acrediten el estilo de vida real de todos los funcionarios, jueces, fiscales, jueces de Corte Superiores, los mismos jueces de Corte Nacional, asistentes, secretarios, ¿sí?, para que de esa manera, cuando se hace un cotejamiento con las declaraciones patrimoniales, con los estilos de vida de los cercanos, nosotros podamos determinar aquellas personas cuya vida no es congruente
con lo que hacen en su vida pública. Y Mil créanme gracias. que vamos a generar... Siga. Perdón, Concluya, Carlos, doctor. sí. Concluya, ¿no? Aquí vamos a generar... Usted me decía, sí, vamos a generar... Y aquí vamos a generar realmente un escozor en todo aquel que vea el servicio público y particularmente la Administración de Justicia como un mecanismo para lucrarse. Ya no le va a resultar. Y no le digo que esto termine la situación deplorable de la Administración de Justicia, que erradiquemos la corrupción para siempre, pero créame que si no hay cómo incorporar estos flujos con los funcionarios, difícilmente va a haber la posibilidad de que estructuras de delincuencia organizada sigan en muchas ocasiones saliéndose con la suya, ¿sí? Y develemos con el tiempo otros casos nefastos como Metástasis Purga, entre otros, ¿no? Qué bueno. Eso independientemente del comentario procesal, Carlos. Qué bueno, terminamos con una medida y una propuesta práctica, porque es lo que a mí me preocupa. El largo plazo siempre está claro. Germán Rodas ha hablado de reformas estructurales al CJ y al CPCCS. De acuerdo, se acaba de proponer estructurar, articular acciones con otras autoridades. Bien, Francisco Icaza propone visibilizar temas absolutamente graves y urgentes como los de un caso concreto que mencionó, no siendo el único, y habiendo quizá peores. Ya. Pero ahora, ¿qué? Para que esto se sostenga y lleguemos a febrero, que cambie el CJ, o enero, o abril, en que tiene que exigirse nuevo fiscal. Esa pregunta la responderá nuestro invitado al volver. Lo impulsado, la pregunta quedó planteada en el bloque anterior para el doctor Francisco Icaza. Antes, les recuerdo que nos pueden seguir por el canal 24/7, desde cuyos estudios emitimos, es canal 3 en Extreme TV Cable, es canal 9 en Claro TV, en Divinet es 12, ¿verdad? Y en canal Data TV es 09. Qué buenos lentes. 99, tenía que fallar en uno. Son de Opticentro Cohen. Gracias. Ok. Quedó planteada la pregunta en el bloque anterior. Absuélvala. Si a largo plazo, cambios, reformas estructurales, a corto plazo, articulación de varias entidades, en lo inmediato, que se genere una dependencia especial en el Consejo de la Judicatura, que tomen nota de esto, por su parte que se divulguen y se haga un orden de prioridades de lo más urgente y grave. ¿Cómo? Bien decía el doctor Casanelo, esa lupa que causa escozor cuando usted es seguido respecto a sus mejores actos y sus peores actuaciones, la gente se cuida. Creo que en este país falta que cada quien cumpla con su responsabilidad. Vi en un programa suyo al general Zárate quejándose de sus policías caídos, porque los jueces soltaban con armas en la mano a personas que delinquían. Yo creo que falta aquí sí subrayar ese liderazgo. Quiero vivir en democracia, pero hay un Consejo de Seguridad Pública que preside el presidente de la República, donde están todos los poderes. Ese es el lugar, señor presidente, para exigirle con la presencia de todos los representantes de las funciones del Estado, respetando la democracia, que se cumpla la ley y que se cuide a los ecuatorianos que finalmente somos sus mandantes. Vamos por ahí entonces, que cada cual cumpla sus responsabilidades, dice el doctor Francisco Icaza Navas. Es decir, si nosotros no hacemos, como hemos invocado a lo largo del programa, lo debido, esto será debut y despedida. No podemos dejar sola a la justicia con esos asomos de combate a la impunidad y de decencia que existen y limitarlos o limitarnos a felicitarlos, destacarlos, elogiarlos y que mañana se olvide. El resto está en nosotros. Con lo que falta, vuelvo enseguida. Qué bien. Lo impulsado por la fiscal Diana Salazar y otros fiscales que hasta pagaron con su vida el ser honestos, hoy es avalado por unos pocos jueces y juezas decentes y valientes. Ellos prueban que este país no es un narcoestado y no lo será si cada cual cumple con su deber. Para concluir, me parece apropiado compartir con ustedes, aunque el video fue grabado a mucha distancia, el audio no es de la mejor calidad, mis palabras al agradecer este premio con que me distinguió la Cámara de Comercio de Quito por sus 118 años. Destacando al mérito periodístico, otorga esta distinción a Carlos Vera en reconocimiento a su labor periodística y su impecable trayectoria profesional en aras de la libertad de expresión. La doctora Mónica Heller preside esa directiva y a ella y a los asistentes les dije esto. Los peores momentos, que sin duda son estos, demandan nuestros mejores esfuerzos. No rendirnos de la consigna
y resucitar la propuesta. Para eso bastan unirnos los buenos, los demócratas, los honestos, los valientes. Es decir, la gran mayoría de este país. ¡Bravo! Sí, la gran mayoría de este país, aunque hay una minoría que esté empeñada en aparecer como mayoría, porque controlan las redes, las mafias y las narrativas. Que a 2 veces la mayoría real, que solo se vive y conoce cuando hay elecciones, ha dicho 2 veces no al retorno del saqueo y a la instauración del socialismo del siglo XXI. Habrá una tercera vez. Es necesaria una tercera vez. Nuevamente toca escoger y pedir lo peor. Pero sería injusto desconocer que el beneficiado nuevamente por este desenlace no se ha esforzado en hacer lo mejor. Y en algunas ocasiones inclusive lo ha conseguido. Como el audio no es de lo mejor, lo completo desde aquí. Decía que nuevamente toca escoger impedir lo peor, pero sería injusto desconocer que el beneficiado por este desenlace no se ha esforzado en hacer lo mejor. Y en algunas ocasiones incluso lo ha conseguido. Por cierto, como decía en esa ceremonia la doctora Mónica Heller, con nuevos sacrificios y aportes de los empresarios, pero también con vidas de policías, militares e inocentes que cayeron para que ellos y nosotros podamos estar allí esa noche. Nosotros podemos recuperar lo perdido, sus familiares no podrán recuperar su vida. Valoremos entonces, distingamos y ubiquemos perfectamente el presente inédito que nos ha tocado enfrentar. No dejemos de reclamar, pero tampoco de reconocer y de agradecer a Dios primero por mantenernos con vida, salud y trabajo, y a este país que nos ha dado cobijo, familia y retos para crecer. Agradezco yo a ustedes, les decía esta noche a la Cámara de Comercio de Quito, por haber robustecido con su gesto mis alas para volar más alto y lejos, a punto de cumplir 50 años en el periodismo en enero y 70 años en este planeta en marzo. Desde más arriba y más lejos seguramente veré ya el bosque y no los árboles, gracias a la fuerza que me da ese reconocimiento. Fuerza para alimentar mi fe que nunca ha decaído y para decirles cada noche, cada tarde, en cada opinión y en cada entrevista que estamos a tiempo todavía de rescatar el país que un periodista, solo un periodista de una revista, quiere bautizar como narcoestado, pero nosotros mantendremos como república libre, independiente y democrática. Y si algo de esa libertad se debe sacrificar para preservar la seguridad, sin la cual simplemente no hay vida, ese será el precio que debamos pagar. Ya hay ejemplos y modelos exitosos de aquello. Nos corresponde aprender y adaptar, pero no ignorar sus avances. Recuerden siempre que quienes exigen libertad absoluta y total ahora es para tomarse el poder después y con él ya luego no soltarlo nunca más. Mañana va a estar, el domingo va a estar aquí José Julio Neira de la UAFE. Hasta entonces, buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... El secreto de la Navidad es regalar momentos de felicidad con laptops, celulares y Smart TVs, hasta con el 40% de descuento. Págalos a 18 meses y tu cuarta cuota es gratis. Pídelos en los centros de atención a clientes. Invierte en el futuro de Guayaquil y sé protagonista del nuevo motor que impulsa el progreso de nuestra ciudad. La nueva ciudad, Guayaquil, brilla por siempre. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.